Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, empezamos el seminario Movimiento Galimplante y hoy voy a presentaros a un gran amigo que hace un año este genio se cruzó en mi camino, en nuestro camino, para aportar su talento, su amistad y su generosidad. Con mucho esfuerzo y dedicación consiguió crear el arte y hacer un catálogo único en el mundo. Gracias, gracias Carlos, por llenar con tu talento las páginas de tu historia, de nuestra historia. Paso a palabra al doctor Carlos Ayala. Gracias, Leana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí con algunos amigos. Permítanme presentarles. Acaban de escuchar a la doctora Leana Braganza. Tenemos al señor Ruiz Santos, quien es editor. Él está en Sao Paulo. Tenemos a Francisco Cardona, que es un estomatólogo con mucha experiencia. Francisco acaba de publicar un libro virtual de patología. Está también Katy Ríos, ella está en Lima, Perú, es una investigadora peruana. Y bueno, muy contentos de recibirlos esta tarde. Y el tema que nos aboca hoy día, pues es flujo editorial. ¿De qué trata esto? Pues son todos los pasos que cualquier persona podría seguir para hacer un libro. Voy a hablarles un poquito de mi trabajo. Durante mis años de estudiante, yo tuve contacto con la fotografía y fue a través de la fotografía que pude acceder a otros universos de conocimiento. Yo en realidad no me considero un buen comunicador, pero a través de la fotografía, al poco tiempo entendí de que, como dice el dicho, una fotografía que habla más que 1000 palabras. La fotografía podía expresar no solo formas y arquitecturas, sino también conocimiento. Y de hecho la fotografía en odontología se ha utilizado muchísimo para educación. Entonces yo inicié un camino de experimentación en fotografía, particularmente macrofotografía, de manera experimental, individual. Y a través del camino, pues aprendí y tuve en contacto con muchas personas, muchas materias, como ellas, por ejemplo, la morfología dental, la cerámica dental y últimamente la implantología. Entonces, este ha sido un camino realmente interesante en donde yo descubrí que las imágenes podían comunicar muchísimo. Pues una sola imagen podría ser utilizada en educación como también como un mensaje subliminal. Como les decía, desde el año, cuando era estudiante, desde el año 98, yo entré en contacto con la fotografía. Yo empecé con equipos análogos y poco a poco fui entrando en los equipos digitales. En aquella época aún utilizábamos film. Cuando yo terminé de hacer mi especialidad, porque yo soy ortodoncista, y luego de terminar de hacer la maestría de investigación, inicié una experiencia que yo lo llamé From Macro to Micro, desde el macro hasta el micro. Y en esta experiencia, que básicamente fue un proyecto educativo para compartir conocimientos de fotografía, de macro, yo inicié una serie de viajes que, como les decía, me llevaron a conocer a múltiples lugares, múltiples personas que se involucraron en la misma línea de trabajo. Pues fueron al menos 6 o 7 años en los cuales pues me pasé saltando de país en país, conociendo a gente realmente maravillosa, gente que compartía mi misma línea de trabajo.
En ese tiempo yo me involucré en el desarrollo en producciones editoriales. Fueron cerca de 83 ciudades las que visité y las que regresé muchas veces, y un promedio de 32 países, tanto en América como en Asia, Europa, y de tal manera que, como les decía, me conectó con gente que cada vez me empujaba, me motivaba más para encontrar nuevos caminos de educación, siempre apoyado en la fotografía. Pues yo actualmente vivo en España y actualmente trabajo en una compañía que desarrolla implantes. Y nosotros tenemos un proyecto educativo en común y es lo que estamos desarrollando. Les voy a comentar mi primera experiencia como autor. Ese es mi libro que fue publicado el año 2017, no hace mucho. En este libro yo puse casi toda mi experiencia en cuanto a macrofotografía dental. Ruiz Santos, quien está presente aquí, fue el editor y yo me acuerdo el momento que hicimos el pacto. Yo le dije, Rui, nada más yo quiero hacer el libro solo. Y Rui me dijo, no hay problema, tú lo haces solo y ya está. Yo la verdad no tenía idea cómo hacer libros. Sabía cómo hacer imágenes, tenía un flujo muy rudimentario, muy primitivo, pero en realidad no tenía idea de qué software utilizar, ni cómo era el desarrollo de todos los pasos. Y este libro fue hecho en Photoshop, que era el único software que yo había aprendido a utilizar. Entonces, esta presentación se basa básicamente en eso, ¿no? En esta experiencia de este libro que hice y que yo creo que lo hice mal, porque el Photoshop de alguna manera limitó muchas cosas. Si yo en este momento lo haría de nuevo, tendría que invertir cerca de 2 meses para pasarlo al programa ideal que, que debí utilizar desde el inicio. En aquel momento, si yo hubiera conocido el flujo, o sea, me refiero a cómo empezar las imágenes, cómo organizar las imágenes, cómo exportarlas de un programa a otro y cómo hacer el software de diagramación, cómo utilizar el software de diagramación, pues probablemente estaría más contento en cuanto a la parte editorial. De todas maneras, este libro, y aquí tiene la referencia, yo pienso que tuvo éxito y se distribuyó en muchos países hasta el momento. Y acá viene un pensamiento. Esa es una foto que yo hice en una mesa. Esta es una cocina y esto es en Vilna, en Lituania, en Vilnius, Lituania. Lituania o Vilna específicamente es una de mis ciudades favoritas. Y yo me pasé un mes en Vilna, en un apartamento de renta, casi aislado, para desarrollar la manera conceptual de cómo hacer el libro. Y si ven en esta foto, pues verán un ordenador, una tableta de dibujo, un disco sólido, y nada más. Por ahí hay un calendario, creo. A lo que voy con esta foto es que no es necesario muchos recursos para hacer un libro, pero sí tener claro un conocimiento, una línea, una dirección. En este momento no tenía ni siquiera monitores adecuados para trabajar, simplemente mi tableta y mi ordenador. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que trae esta imagen? Es que simplemente con tiempo y dedicación se puede hacer libros para quienes quieren iniciar un proyecto similar. Entonces, vamos a hablar sobre concepto, ¿sí? ¿Cuál fue el concepto en ese entonces de hacer este libro?
A ver, este libro es un libro de fotografía. Entonces yo dije, quiero hacer un libro de fotografía con fotografías. Y no quiero poner palabras tipeadas. Quiero hacer, si hago palabras, si hago letras, que sean letras hechas a mano. Y, y el libro tiene un desarrollo tan parecido como yo hice el curso. Un desarrollo lógico, obviamente, empezando desde conceptos básicos, desde luz, fotografía para retrato, fotografía de rostro, fotografía de labios, y vas entrando en la boca y cada vez vas mirando las cosas cada vez más cerca. Pasó el tiempo y yo me involucré, como ya sabía generar imágenes, me involucré en todo lo que respecta a colores y saturaciones. Sabemos que los dientes tienen muchísima información que brindar ante una fotografía. Y fue en esa época en donde conocí a mi amigo Paulo. Paulo Batistella es un ceramista brasileño también. Y yo quería, en aquel momento yo quería aprender sobre cerámica porque no entendía muchas cosas de los colores de los dientes. Y Pablo quería aprender a comunicar su trabajo mediante fotografía. Los dos nos aventuramos a trabajar por más de un año y hicimos un libro con concepto acerca de su técnica de certificación para veneers. Esta era la idea. La idea era hacer que las personas entiendan el concepto de certificación de Pablo, pero de una manera muy visual, también mirando las propiedades o la distribución de los colores que él lograba en la cerámica. Y entonces se nos ocurrió esta imagen, la imagen de un Lego. Lo que ustedes ven en la parte superior es la dentina opaca. La parte media es efectos de esmalte y dentina, y la otra parte es solo lo que él conceptualizaba como esmalte. Y así lo hicimos. Así hicimos el Atlas, y el Atlas pues tuvo una repercusión bastante importante en la vida de ambos. Y por supuesto en la parte editorial. Hubieron lugares donde yo fui y laboratorios que yo pisé en partes muy lejanas de Brasil, en donde encontré el libro. Bueno, hicimos muchas imágenes porque repetimos 2 veces la cerámica, con 2 cerámicas diferentes. Y esta imagen particularmente se fue para la portada de unos libros más influyentes de la ontología restauradora. Ese es el libro de Pablo, que también aún está disponible, y lo dejo como referencia. Además, me interesé en la morfología dental y por supuesto tomé cursos de morfología dental, tanto como cerámica. Esta pieza es hecha en cera y es una cera de diversos colores. Ese es un curso que hacía la profesora Tiniña Gómez, y yo me enrolé en su curso, y yo me acuerdo del momento cuando ella me dijo, cuando haga un libro tú vas a hacer las imágenes. Y estuve involucrado durante 3 meses fotografiando dientes de cera. Pues el libro salió a la luz hace un par de años, si no me equivoco, y esta es la referencia. Y desde ese momento quedé muy pegado a la morfología. Y aún tengo un proyecto pendiente de hacer un atlas de morfología que en algún momento lo terminaré. Pues, ¿a qué voy con esto? Yo pienso que cada libro no solo tiene que ser una fuente de referencias y de conocimientos y de teorías, tiene que ser también tiene que ser una fuente, tiene que ser un pedazo de papel que te emocione, que quieras abrirlo de vez en cuando. Tiene que ser algo que te inspire.
pues si es que en algo hay que gastar papel, yo pienso que debe ser algo muy bueno para que esté en el papel. Y en eso la fotografía tiene muchísimo que ver. Entonces, durante años, por mi parte, en mi trabajo en solitario, pues he estado abocado a perfeccionar mi técnica en microfotografía, precisamente en morfología dental. El 2018 presenté este artículo, que ahí tienen la referencia, en donde describo la técnica que yo utilizo para fotografiar morfología. Morfología que podría ser utilizada para fines educativos, obviamente. Si a ustedes les interesa más mi trabajo, pueden capturar este código QR para que puedan acceder a un catálogo en donde encontrarán pues, algunas imágenes mías. Ahí les dejo. Últimamente he experimentado con otros tipos de materiales, como es el titanio. El titanio tratado y no tratado, específicamente en implantes y tejidos de membranas. Y para mí ha sido pues un nuevo empezar, un nuevo comienzo. Los metales son extremadamente complicados de fotografiar. Y con la compañía Galimplant, que está aquí en España, en Galicia, hicimos un proyecto. Ese es el proyecto del libro que ven a la izquierda. Y me voy a salir de la presentación para mostrarles el PDF de esto. A ver. Miren, este es el proyecto del catálogo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los catálogos? ¿Qué es para mí un catálogo? Yo cuando era estudiante de ortodoncia, me encantaba recolectar catálogos, porque en los catálogos yo sentía que podía aprender a la inversa. O sea, yo pensaba, si es que logro entender para qué sirven estas piezas, pues será fácil encontrarles una utilidad. Entonces, ¿qué pasa con los catálogos? Los catálogos actualmente están hechos de imágenes renderizadas. ¿Qué es lo que quisimos hacer nosotros? Quisimos hacer un catálogo, pero con imágenes reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos seguros de la calidad de estos aditamentos, de estos implantes. Y queríamos mostrarlos tal cual eran. Obviamente esto no es fotografía, es fotografía complicada de hacer. Pero entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un catálogo que sea como una especie de control de calidad? Que la gente pueda verlo y cuando vea el papel sea como si tú estuvieses viéndolo en un microscopio. Y eso fue lo que hicimos. Nos tomó cerca de un año hacerlo, pero lo hicimos. ¿Cuál era el concepto? El concepto era hacer un catálogo que se vea como libro, en tapa dura, que muestre imágenes reales de lo que es, de lo que son las piezas, y de que sirva como un referente, como un control de calidad de lo que fabricaba esta compañía, lo que fabrica esta compañía. Entonces hicimos el catálogo, y el catálogo está hecho de manera de atlas, pero con letras muy sugerentes, muy pequeñitas, para quien quiera saber más de las piezas. Se puede revisar las referencias, se puede revisar las medidas, y se puede aprender también de manera reversa. Entonces, esto fue el catálogo, fue el primer catálogo conceptual, ¿cierto? Pasamos a, ya tenemos la idea, digamos. Ustedes quieren hacer pues un libro, una publicación, y empiezan con una idea. Por ejemplo, vamos a suponer de que yo soy un clínico y quiero validar una técnica.
qué sé yo tengo una técnica de aumento o de regeneración tisular guiada, regeneración ósea, y quiero pues validar la técnica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que necesito hacer es recopilar información, ¿no es cierto? Entonces tendré dos informaciones. La primera información que va a ser imágenes, ¿sí? Imágenes. Y la segunda información, otro tipo de información que va a ser en texto, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a imágenes, y esto sí es súper importante, todos como clínicos y personas que están involucradas en educación necesitan de todas maneras una cámara. Necesitan generar imágenes no en formato JPG, que es el formato reducido, el formato abreviado, sino en formato RAW, que es en Nikon se le conoce al formato NEF y en Canon al CRW. Solo estos tipos de formatos ustedes le pueden sacar provecho a lo largo del tiempo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes tienen 5 o 10 años de experiencia generando imágenes y están haciendo imágenes de JPG? Ustedes esas imágenes las van a poder utilizar, pero con una alimentación muy alta. Si ustedes disparan o generan imágenes en formato RAW, formato crudo, estas imágenes tienen una gran opción de modificación, de balance, porque recuerden de que estas imágenes digitales van a ir al papel. Entonces, es súper importante generar este tipo de imágenes. Para la parte de recopilación, de validación, yo le voy a ceder la palabra a Katy, que es una experta en el tema, y le voy a pedir a César, por favor, que le dé los permisos para que ella pueda compartirnos su ordenador. No sé si se ve. Sí, te vemos, Katy. Perfecto. Ya. Bueno, acá es buenas tardes, ¿ya? Estamos iniciando. Muchas gracias, digamos, doctor Carlos Ayala, por la invitación. Como bien decía, así como desde la escritura de un artículo científico, ¿no? hasta escribir un libro, es importante también contar con un sistema confiable de información en la escritura académica y científica. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, cuando vamos a publicar un artículo o vamos a crear, digamos, un libro, ¿no? En este caso necesitamos validar esa información con la finalidad de enriquecer, fundamentar, cotejar y comprobar lo que estamos realizando en cada paso. ¿Okay? ¿Dónde buscamos esta información? Muchas veces esta información, digamos, las mejores fuentes, las fuentes más confiables son las bases de datos bibliográficas, ¿no? Que sabemos que van a contener recopilaciones de publicaciones, ¿no? De revistas, libros, tesis, congresos, que van a reunir una información actualizada, precisa, contrastada y de mucha calidad. Pero lo más importante es saber cómo buscar y cómo vamos a recopilar esta información, porque lo que siempre sucede al momento que uno ingresa a este tipo de base de datos es que no tienen una estrategia adecuada de búsqueda o empiezan a hacer una búsqueda de manera tan extensa sin seguir un adecuado protocolo, lo cual nos lleva a encontrar información que muchas veces no nos va a ser útil o relevante para validar la técnica que estamos queriendo validar, ya sea una técnica clínica que alguien decida realizar, debido a que todo esto llega de un momento de distintos conocimientos que uno va acumulando en el tiempo, fusionado con su experticia clínica, ¿no? Decide desarrollar un nuevo concepto, ¿no? Entonces, en base a esto, hay una información detrás que necesita, de cierta manera, llegar, digamos, a tener un fundamento total. Entonces, como primer paso dentro de ese punto es elegir, digamos, el tema adecuado y los términos de búsqueda. O sea, van a haber términos que nos van a permitir lograr esa información. Por ejemplo, cuando empezamos a ver ciertos artículos o empezamos a ver ciertos textos, vamos a ver que hay unos términos clave, unas palabras clave. Estas palabras clave van a ser como
Nuestros referentes, así como hoy en día son los hashtags que utilizamos, por ejemplo, en las redes sociales, van a ser nuestros referentes para ubicar el tipo de información que queremos. Posteriormente pasamos a hacer una sintaxis de estos términos, de los términos de búsquedas adecuadas, para luego empezar a combinar estos términos con los operadores booleanos que ya conocemos dentro de las bases bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, el OR, el AND, el AND NOT. Entonces, dentro de esos puntos vamos combinando. Y finalmente, ya teniendo una estrategia adecuada, una búsqueda por campo. Por ejemplo, hoy en día existen estrategias que se utilizan para las revisiones sistemáticas cuando uno decide desarrollar una pregunta clínica. Por ejemplo, hablamos de un sistema PICO, ¿no? El sistema PICO, que busca agregar dentro de sus términos población, intervención, comparación y resultados, nos permite tener un lineamiento adecuado o una metodología organizada de búsqueda para ir segmentando la información que vamos necesitando. En este sentido, dentro de nuestra área, también es importante considerar el impacto de la revista, digamos, en la cual vamos a realizar la búsqueda, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando ven las publicaciones, hoy en día hay más rigurosidad, pero cuando vemos a veces ciertas publicaciones, sean artículos o sean textos que se referencian, digamos, en un libro, vemos demasiada antigüedad en las referencias. Es ideal que más o menos el lapso sea un periodo de 10 años aproximadamente, sin dejar de lado los textos base, ¿no? Dicen que aproximadamente el 75% de las referencias deberían ser de los últimos 5 años, sin embargo, y el resto podría ser mucho más pasado, con tal de dar actualidad a un tema. Y es importante considerar el impacto de una revista, que es el que mide, digamos, la calidad de estas publicaciones. Por ejemplo, tenemos 3 aspectos: el Impact Factor, el Agent Factor o el Decimago, que es el indicador SJR, ¿no? En el cual nos da un alcance de las revistas que tienen un mayor impacto en nuestra área y donde convendría buscar mayor bibliografía o mejor literatura para poder tener un fundamento de mayor calidad. Como les digo, esto no solamente nos sirve para escribir un libro, también nos sirve para escribir un artículo científico que hoy en día está boga. Siempre se recomienda escribir un artículo científico con literatura que no sobrepase los 5 años, porque precisamente la idea de la investigación es que vaya actualizándose lo más constante posible. Entonces, en este sentido, a manera, llamemos de resumen, ¿qué necesitamos saber para escribir, digamos, toda la parte de un texto académico? Primero, definir los temas y las palabras claves. Tenemos para esto el DEX, el MESH, ¿no? Considerar la fecha, la antigüedad, el idioma. Posteriormente pasamos un segundo paso, es que seleccionar las fuentes de información, es decir, las revistas en las cuales vamos a buscar que tiene que tener mucha similitud o acercarse mucho a nuestro tema, dependiendo el área que estamos queriendo abordar, considerar el factor de impacto de estas revistas. Asimismo, también es importante proseguir ya con la búsqueda, con la estrategia en sí, evaluar la información que estamos utilizando y finalmente analizar y usar la información. Esa es una adecuada secuencia, digamos, teniendo una estrategia, y al analizar y usar esa información es adecuado utilizar el sistema PICO que les menciono para poder organizarlo de manera adecuada. Porque si bien es cierto, cada uno maneja distintas estrategias, la idea es optimizar el tiempo, digamos, lo mayor posible, para que de esta manera asegurar contar con una información adecuada que respalde nuestra técnica, respalde nuestra publicación, respalde lo que queremos aportar y lo que estamos escribiendo. Gracias. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. No sé Gracias, si tienes... Katy. Ya, perfecto. Al final vamos a responder algunas preguntas. Ah, ya, ok. ¿Sí? César, ¿me regresas el...? Gracias. Gracias, Katy. Estaba clarísimo. Yo les recuerdo que este seminario, esta conferencia está siendo grabada y la encontraremos en la página de Galimplant, ¿sí? Entonces, ahora hablaremos una parte que es vital, ¿no? Que
que son los software. ¿Qué software están involucrados en la gestión de un libro? Y son estos. Tenemos el Lightroom Classic, tenemos el Photoshop y el InDesign. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? A ver, yo durante años, pues pensé que el Photoshop, como era más complejo, era mejor. Y pues había visto el Lightroom, pero decía el Lightroom es la abreviación de Photoshop. Pero, ¿qué pasa? Estaba totalmente equivocado. Cuando conocí a Francisco manejaba muy bien el Lightroom y realmente el Lightroom es un software de organización de imágenes que no creo que exista algo mejor que el Lightroom. Entonces, nosotros podemos organizar nuestras imágenes en el Lightroom, hacer un catálogo o hacer una colección, elegir las imágenes que vamos a poner en nuestra publicación, editar, exportar al Photoshop. Por ejemplo, yo edito, equilibro el color, no estoy hablando de modificar la imagen, sino equilibrar el color, porque esto, acuérdense que va a ir a papel. Entonces yo equilibro el color en Lightroom, exporto al Photoshop. ¿Por qué? Porque voy a tener que limpiar algún pelito por ahí que se escapó, o qué sé yo, ¿sí? O hay una partícula que está contaminando la imagen. Entonces exporto al Photoshop. En el Photoshop borro ese pelito. Nuevamente lo regreso al Lightroom, donde tengo todo mi catálogo y puedo observar todas las imágenes. Y después yo exporto las imágenes del Lightroom, los exporto al InDesign. ¿Qué es el InDesign? Es el software de diagramación. Es como por decir el Word. El Word, pero es una mezcla de Word que tiene una parte de diseño de textos, ¿sí? Porque en los textos también hay diseño, y hay una parte de diseño de página, en donde va a ir la imagen mezclada con los textos. Entonces, yo acá me voy a salir y voy a, perdón, borrar esto. Yo me voy a salir de mi presentación y les voy a mostrar. Yo tengo una carpeta de datos aquí. Y estas imágenes yo las voy a exportar al Lightroom, que lo tengo aquí. Voy a abrir Lightroom. Ambos software, el Lightroom y el Photoshop, trabajan de manera sinérgica. Entonces voy a arrastrar estas imágenes y voy a exportarlas aquí. Y acá están todas mis imágenes. Aquí tengo todas mis imágenes, ¿sí? Y yo le voy a dar a importar. Si se dan cuenta, yo tengo en el folder de imágenes, tengo imágenes JPG y NEF. JPG de formato reducido que no sirven, así literalmente no sirven, o sirven solo para revisión. Y el NEF, que es el archivo crudo, el archivo total, ¿no? Entonces, el Lightroom me está identificando los NEF. Yo voy a importar. Eso no me toma mucho tiempo. Y acá las tengo. En el Lightroom no solo las puedo ver de manera muy rápida, sino también puedo hacer modificaciones rápidas. Y lo más importante, puedo balancear las imágenes. Recuerden que el destino de una imagen no es un monitor. El destino de una imagen es el papel. Perfecto. Entonces, esta imagen, por ejemplo, está oscura, ¿sí? Yo puedo revelar de manera grupal. Por ejemplo, tengo esta tarjeta gris que es una referencia. Yo voy a decir, mira, este es el color gris. Este es el color gris y yo quiero que equilibres la imagen. Y verán
que la imagen ya se equilibró, porque tengo una referencia, y yo puedo seleccionar otras imágenes y sincronizarlas para que tengan la misma referencia. ¿Sí? Este software es realmente una maravilla. ¿Por qué? Porque además este software no extrae imágenes. Este software toma prestadas las imágenes. No se acumula nada en estos catálogos. La imagen sigue siendo tal cual original en las carpetas donde ustedes las tienen almacenadas. Ustedes revelan, la imagen no se hace nada y cuando se exporta, esa imagen está modificada recién. Pero no les voy a hablar mucho del Lightroom porque aquí el experto es Francisco. ¿Sí? Francisco es un estomatólogo con 38 años de experiencia en el campo de la patología. Y acaba de publicar el año pasado un libro digital de patología. ¿Sí? Francisco también hace educación en fotografía y él yo pienso que es muy entendido del Lightroom. Entonces voy a hacerle paso a Francisco, que nos va a hablar de la creación de catálogos y colecciones en el Lightroom. Buenas tardes, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos, perfecto. Vale, a ver, mostrar mi pantalla. Un momento, aquí, vale. Bueno, ahí. Gracias, Carlos, por haberme invitado a estar con vosotros, a participar en este evento. Y realmente, como ha comentado Carlos, la ventaja que tiene el Lightroom, que yo lo estoy usando desde que lo conocí hace ya muchísimos años, es lo que se llama que es un revelado no destructivo. Es decir, tú tienes, como él ha dicho, la imagen original y esa imagen original la has guardado donde has querido y tú estás trabajando con un catálogo que importa esa imagen pero prestada. La imagen original sigue estando en su sitio. Y tú puedes hacer lo que quieras con esa imagen, pero la imagen original sigue estando intacta. Con otros programas, por ejemplo Photoshop, cuando tú guardas una imagen, tienes siempre que tener la precaución de guardar como para que no se machaque, por decirlo así, la imagen original. Aquí no, ese problema no existe. Bueno, en cualquier caso, Carlos me ha encargado que os hablara un poco del tema de la clasificación de imágenes y básicamente en mi trabajo de muchos años yo aprovecho dos particularidades de este programa, que son las palabras. ¿Cómo puedo quitar aquí? Sí, esto es. Las palabras clave, que son una cosa que se añaden a todas las imágenes y que las tenemos aquí en la parte de la derecha de la pantalla. Aquí veis que pone lista de palabras clave. Y entonces aquí esta lista que yo tengo hecha una que se me ha ocurrido a mí esta mañana o ayer, ¿vale? Pues habla porque estamos hablando de casos de implantes, ¿vale? Que no son casos clínicos, sino que son casos resumidos en palabras. Entonces, aquí podríamos poner las distintas palabras clave para que esas fotografías nos fueran quedando clasificadas. Por ejemplo, si aquí tenemos un paciente varón de 68 años y aquí otro de 65 años, pues aquí podríamos poner perfectamente esta palabra clave de, a ver, como aquí, de introducir la varón, sugerencia, aquí etiqueta, palabra clave de, a ver cómo lo tengo, de 61 a 70. Pues aquí de 61 a ver, ¿por qué no se activa? Ahora, 61 y me sale ya la sugerencia, entonces yo le doy aquí y entonces, a ver, era aquí, 61 a 70, ¿por qué no me sale la imagen? No, tengo que ponerlo en la otra figura, debe de aparecer.
una palabra clave, 6170, por ejemplo, es un varón. No sé por qué motivo no me aparece, pero aquí me tenía que aparecer una figurita en la que dijera que esto está etiquetado con una palabra clave. Igual tengo algo que modificar en el catálogo que lo he creado ahora nuevo para el curso, ¿vale? Pero mirad, esta es una forma de etiquetar cosas, pero esta lista que yo tengo aquí, lo que quiero enseñaros es que es una forma muy potente de modificar o de clasificar, fotos. Esto lo podéis hacer de una forma manual fuera del Lightroom, porque esta lista la podemos exportar. Aquí veis que pone exportar palabras clave. Entonces, esto lo exporta, yo lo tengo aquí en el escritorio. Ya tenía el listado anteriormente, guardar y reemplazar. Vale, entonces si yo aquí salgo de esta imagen, a ver, salgo de todo, aquí tengo, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Vale, pues entonces aquí tenemos una lista de las palabras clave que podemos ir creando. Fijaros en que podemos crear todas las que queramos y es un árbol en el que podemos poner, digamos, una parte dentro de otra. Por ejemplo, si queremos o nos interesa clasificar la localización donde ponemos el implante, pues aquí pondríamos localización. Ahí va, espera un momento. Localización, ¿vale? Y dentro de localización podríamos poner, hay que darle a tabulador para que quede dentro, podemos poner maxilar, mandíbula, por ejemplo, estos son ejemplos, todo, por Dios. Ambos. Bueno, pues es ambos. Y entonces esto ahora lo podemos volver a... Ambos. Podemos llevarlo otra vez a guardar. Podemos llevarlo otra vez a Lightroom. Y en Lightroom, si cogemos y importamos palabras clave, pues las tenemos aquí, elegir, y ya tenemos añadido lo que hayamos hecho antes. Bueno, esta es una forma. Y otra forma interesante de conocer son lo que se llaman colecciones. Es esta parte de aquí de la izquierda. Las colecciones son como carpetas donde guardamos lo que nosotros... Sí. Perdóname, ¿en dónde le pones esos criterios en las imágenes? Esto, eliges la imagen y en la imagen la puedes elegir poniendo directamente aquí escribiendo, o si tú, por ejemplo, eliges este bote de pintura, entonces eliges la palabra clave, por ejemplo, varón, y tú ahora pintas aquí varón, varón, varón y varón, y has añadido todas esas palabras clave en esas fotos. Volviendo a hacer clic en el bote de pintura de spray, lo desactivas. O sea, es que no sé por qué puedes no me aparece. ponerle etiquetas o descripciones textuales a cada imagen. Sí, lo que quieras, lo que se te ocurra. Puedes poner miles y miles de cosas, lo que se te ocurra, totalmente. Por eso, más que aquí, es mucho más fácil hacerlo en el texto fuera, ¿vale? Perfecto, sí. Vale, pero quería poner las colecciones, porque las colecciones son carpetas que tienen la ventaja de que puedes poner también la fotografía en montones de carpetas, en distintos sitios, y por muchas veces que lo repitas, no estás duplicando la fotografía, sino que estás con la misma fotografía clasificada en diferentes sitios. Por ejemplo, yo aquí tengo puesta una carpeta en la que tengo un grupo de carpetas, por eso parece un cajón, y aquí hay una que pone diferido y otra que pone inmediato, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, este está diferido, este está diferido y este está diferido, pongamos el caso, yo las arrastro aquí y tengo 3 fotografías, veis, aquí en diferido. Inmediato, voy a poner esta, por ejemplo, la tengo aquí. Y ahora aquí, voy aquí y tengo solo una foto. Si yo tengo una foto en la carpeta, la tengo, yo la borro y desaparece de la carpeta, pero no es la carpeta original, porque la carpeta original la sigue teniendo, porque si yo quisiera borrar una foto de la carpeta original, me sale un aviso de que quiero eliminar una carpeta, una foto, ¿de acuerdo? O sea, es distinto. Entonces, para crear... Sí.
Te pregunto, ¿en las colecciones tú podrías hacer una colección, un nombre de un paciente? Sí, efectivamente, está puesto pensado, porque para estos casos aquí puedes poner, por ejemplo, crear un grupo de colección, ¿vale? Y en el grupo de colección pones pacientes. Ujú. Entonces tú la creas y aquí aparece una caja que pone pacientes. Y entonces ahora tú empiezas a crear colección y aquí pones una Pedro Pérez, ¿vale? Y se ha creado la colección Pedro Pérez, pero como está fuera, yo la puedo poner dentro del grupo de pacientes. Entonces queda ya dentro de aquí, ¿vale? Perfecto, No sí. tiene ninguna foto. Pero si yo, esta persona que es varón fuera Pedro, yo pondría aquí y pondría la foto aquí, ¿vale? Y Entiendo. si este otro, ¿eh? Y entonces Perfecto. iría poniendo las fotos, ¿de acuerdo? Y eso no aumenta el número de fotos, sino que simplemente las está clasificando en diferentes sitios. Que no es lo mismo que tener una foto en un archivo, o sea, un archivo en una carpeta, en otra carpeta y en otra carpeta, porque es la misma foto repetida. Aquí no. Aquí simplemente lo vas clasificando, ¿de acuerdo? Y la De acuerdo. ventaja que tiene esto, cara a tu trabajo, Carlos, es que estas carpetas, estas colecciones, se pueden exportar luego como un catálogo. O Ya, sea, ya, ya. Sí, sí. en vez de crear un catálogo diferente, tú tienes una colección y esa colección, a partir de ahí, puedes exportarla como un catálogo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que tenemos una herramienta muy potente de clasificación, ¿vale? Exacto. Y no tengo más tiempo ya, Carlos, todo tuyo. Perfecto, gracias. Gracias. Queda claro todo. No lo Que, que, sé. a pes- que además, no, digo que además el Lightroom es una herramienta muy potente de clasificación de imágenes en general, no solo de pacientes, que la puedes No, no. poner tag, etiquetas Sí, sí. textuales, puedes clasificar por procedimientos tal vez, y todo se hace. Puedes poner todo lo que se te ocurra, porque esta lista de aquí puede contener miles y miles de palabras. Y esta Sí, clasificación, esta colección también puede tener montones de palabras. O sea, fíjate que en vez de ser un dentista fuéramos un fotógrafo de bodas. Pues cada boda que hiciera sería el nombre ahí puesto. Entonces claro. tendrías cientos y cientos de bodas, ¿entiendes? Sí, Y es sí, así sí. como funcionan. Muy bien. Bueno, Vamos regresando al tema de software. Entonces, vale. decíamos que del Lightroom yo puedo exportar al Photoshop, ¿sí? Y del Photoshop puedo regresar al Lightroom. Y después las imágenes ya limpias, entre comillas, limpias, ya yo puedo exportarlas al, al InDesign. Les voy a hacer un ejemplo, muy corto. Por ejemplo, tenemos esta carpeta de imágenes, ¿sí? Y voy a exportarlas, estas imágenes al Lightroom de nuevo. Voy a exportar esto. Acá tengo nuevas imágenes que son de cerámica. Ahí está cargando. ¿Y aquí qué pasa? A ver, vamos a ver aquí. No sé si ustedes ven acá en la manito, hay un puntito negro. Aquí está bien, aquí está bien. ¿Sí? Sí. Hay un puntito negro, ¿no? Entonces, este puntito negro, yo necesito borrarlo, porque esta imagen que está muy bonita, pues yo necesito eliminar esto. Entonces, lo que voy a hacer es editar en Adobe Photoshop.
Que mejor me enseño en Photoshop. ¿Sí? Y acá ya estoy en Adobe Photoshop. A ver, vamos a esperar que refresque la pantalla. Ahí. Y lo que voy a hacer es borrar esta mancha. ¿Sí? Es una partícula, una impureza que se coló en la foto, ¿eh? Pues ahí está. ¿Lo haces con la tirita? Yo lo Y hago una- con esta herramienta que es herramienta pincel corrector puntual. Vale. Y acá voy a guardar. Guardo. ¿Sí? Y acá podemos ver la conexión que hay entre ambos software, ¿no? Entonces, mire, regresamos al Lightroom. Aquí estamos de nuevo en Lightroom. Y ya verán que hay dos imágenes similares. Aquí. Una es la original, que es esta, y la otra que es la editada, que ya no tiene el puntito. Entonces, ambos software están interconectados. Ya. Y como decía Paco, todo esto, todo el Lightroom es una herramienta genial de organización, ¿no? Después vamos a ver el InDesign. Yo tengo acá el InDesign. ¿Sí? El InDesign es un software de diagramación. Es un software de diagramación. Y acá tengo un catálogo que hemos hecho hace poco, que es de endodoncia, de productos de endodoncia. Entonces tenemos textos, ¿sí? Tenemos textos, imágenes. Lo que ustedes ven acá a la derecha, en la parte superior, las páginas que nosotros podemos viajar acá estamos viendo en la parte superior derecha, ¿eh? Podemos navegar a través de las páginas, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la página 54 y voy a ir a la 38. ¿Sí? Entonces, este software, por ejemplo, trabaja por medio de vínculos. Ustedes arrastran una imagen y la imagen no se va al software. Es similar al Lightroom. Toma prestado una copia comprimida de la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense un libro que tiene 1000 imágenes. Imagínense un software donde ustedes tengan que poner 1000 imágenes. ¿Cuánto pesaría ese proyecto? Sería enorme. Entonces trabaja en base a vínculos. Los vínculos son las imágenes que ustedes han arrastrado o los objetos que han arrastrado que están vinculados a otra fuente, o sea, a un reservorio de imágenes. Entonces, en el InDesign ustedes manejan texto, imágenes y diseño dentro del texto. ¿Qué pasa si no manejan mucho el tema del InDesign? Pues hay plantillas en donde ya hay diseños previos. Lo que estamos viendo ahora en este momento son plantillas, en inglés se le llama templates, ¿no? Plantillas. Estas son cuadros o recuadros de imágenes, estos son diseños de texto, ¿sí? Que va a ser más fácil el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo arrastrar en este recuadro, puedo arrastrar, perdón, se me fue, puedo arrastrar una imagen, esta, y aquí ya tenemos, acá puedo arrastrar otra, ¿sí?
Entonces, por medio de templates o de plantillas, yo me puedo ayudar en cuanto al diseño. Si es que no soy, a ver, porque vamos a ver cuántos dentistas somos diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, y después, cuando se termina el trabajo de esto, todo esto se exporta como si fuese un PDF de impresión, un gran PDF, un PDF que va a tener las características de la imprenta para convertirse o para ir al papel. Entonces, vamos aquí, en esta parte que es gestión del color. En gestión del color, ¿qué debemos de tener en cuenta? En trabajar con una imprenta que obviamente sea formal, que sea seria, ¿no? Y hay unos archivos que se llama Job Options, ¿sí? Que básicamente ustedes instalan este preset en el InDesign y van a tener todas las características para exportar el PDF y que el PDF sea impreso bajo las reglas de la imprenta. Entonces, vamos a salir de esto. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una imprenta en donde, donde nosotros vamos a descargar el job option, perdón, y vamos a instalar, y de tal manera que cuando exportemos, ese archivo PDF va a estar con todas las características que necesita la imprenta. Entonces, al final, se dan cuenta que el flujo no es tan complicado. ¿Qué necesitamos como hardware? Necesitamos un monitor que tenga calibración de RGB. Por ejemplo, este podría ser una opción, ¿sí? Esta marca Benq hace monitores de muy buena calidad con opciones de calibración. Pues los monitores, como verán, los de fotografía no son baratos, pero ayuda muchísimo en la parte de ecualización del color. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos una tarjeta gris que nos sirva de referencias para intraoral, para extraoral, para objetos. Si nosotros queremos una tarjeta gris que tenga el gris calibrado, este es el gold estándar de todas, la white ball. ¿Sí? ¿Qué necesitamos además? Una herramienta para calibrar nuestro monitor. ¿Cuál es el gold estándar? Este, el X-Rite. ¿Sí? En cuanto a los software, tenemos planes. Actualmente ya no se compra la licencia del Lightroom y Photoshop, se alquila. Y esto es lo que necesitaríamos. Lightroom y Photoshop, que es un plan para fotógrafos, ¿sí? Y además necesitaríamos comprar el InDesign. ¿Qué más? En esta página web que es... Permiso, Carlinhos. O que Sí. o que usted necesita es de un buen editor, no todo esto, ¿eh? ¿Para qué quieres todo esto? Si usted tiene un buen editor, ele pode hacer todo muy más rápido, muy más barato. Entonces, es así. Perdón. Ahora vamos a hablar contigo, Ruby. Lo que yo propongo es que tanto el dentista como el editor tengan las mismas herramientas para una comunicación más efectiva. Ah, sí, ahora sí. Mira, yo gostaria de agradecer su invitación. Perdão meu portunhol, mas eu tenho 3 coisas para poder falar com todos Sí. vocês. Quando você pensou seu primeiro livro, foi 2016. Ou seja, tivemos um ano de trabalho. E eu me recuerdo que o Photoshop
Nosotros estamos hablando de 4 años atrás. Sí, 4 años atrás, las cosas, los softwares cambiaron mucho. O sea, el Photoshop hoy es una herramienta y hay más. Y hoy, cierto. usted empieza un nuevo libro, tiene más facilidad. Ujú, Esto sí. es cierto. Gostaria de congratular-me com Kate, a explanação a essência do conteúdo, a validação do conteúdo é muito Cierto. importante, ainda mais hoje dia. Então, o autor necessita se acercar de todas as garantias de que las bibliografías, de las referencias, de la práctica que sea baseado em evidências, ou seja, um cuidado muito especial, é muito importante. Isso é muito complexo e é importante. Dr. Carbona, sua explanação é muito importante. A organização para que isso seja hecho é o melhor que tem. Eu trabalhei muitos anos com diapositivos, então nós tínhamos que fazer as anotações e hoje dia este sistema é muito prático. Bueno, eu não vou falar de parte técnica, mas porque Carlos está hablando muy bien de software, de los vantagens. Porém, eu tenho uma pequena experiência com os autores. Mira, o odontólogo hoje dia hace melhor fotografia do que os médicos. Isso é fato. Porque o odontólogo começou a mirar o color, a forma, a textura, muito mais do que os médicos. Porém, vocês estão falando em design, RAW, JPEG. A maioria dos autores não tem ideia do que é isso. Hace poner sua apresentação em PowerPoint, em programas que sejam muito fáceis. Sí. O que Carlos habla agora, o final, é primeiro, o mais importante, há que gostar da fotografia, não somente a fotografia técnica, como a fotografia clínica, saber manejar os tecidos, a luz. Nós estamos falando, esquecemos que a luz é muito importante. Então, o que temos que dizer? Que seja uma pessoa que pensa ser um livro autônomo ou não, com o editor, há que conhecer bem as ferramentas, o software e tudo mais. Aqueles Rui, que yo querem tengo fazer... algunas preguntas para ti. ¿Sí? Te Diga. pregunto, en tu experiencia, Ya. ¿por qué muchos autores que inician un libro abandonan el proyecto? Bueno, yo no lo sé. Para ti, ¿cuál es el factor que hace que se abandonen los proyectos? Bueno, yo tengo algunas experiencias porque Kate habló lo mejor que podíamos ter em projeto. Se o autor não tem sua segurança do texto, que não há garantia de bom texto, ele abandona. Este é um. Ese es el punto. Depois, se não há um bom material,
de fotografía de calidad no lo hace. Esta es la diferencia. Y además, mira, lo profesional que sea necesita de tiempo. Usted, Carlos, está hablando muy fácil con el color, acá, ponha o Lightroom, o InDesign, o Photoshop, mas não são todas as pessoas que podem fazer isso. Cierto. Esto necesita saber Necesita tiempo, mucho tiempo, sí. de luz, de forma, e necessita do editor. Ou necessita contratar um editor que sea. Há duas coisas muito importantes. O livro é um sonho de cada uma. Cada um tem seu sonho. Então, há que procurar hacerlo. Ser o solo ou hacer com uma editorial, um editor, o que seja. Todavia, ano após ano, as coisas estão muito fáceis. Você estava dizendo que você pode mandar seu PDF a uma imprenta. Então, é fácil. Sí. O autor manda para a imprenta e depois, hace quantas cópias? Hace uma, duas para a família, para o que seja, ou para vender em website. Bueno, aí é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que necessita saber fazer o livro. Gestionar, ¿no? Perfeito, perfeito. Não é fácil, mas não é. Porque a odontologia e medicina necessita de imagens do texto, para que o leitor mire o texto e mire a imagem. El atlas. Eso es lo que quería preguntarte, Rudy. ¿Cuánto tarda hablando de logística? Cuando tú ya tienes el libro, ¿cuánto le toma a un libro llegar a los puntos de distribución? Bueno. Yo empiezo al revés. Si usted me da su PDF listo, pronto para imprimir, acá en Brasil, la mayor parte de las gráficas, de 20 a 30 días el libro esteja listo. Después, más 20 a 30 días para llegar en los puntos de venta. Las tiendas, que cada vez son menos, para llegar a Amazon o que quer seja, es una semana para que se venda. Aliás, la Amazon está haciendo el papel de las librerías, porque no hay librerías en el mundo. O que tenía viró Starbucks o tiendas de regalos, pocas son las tiendas. Entonces, usted tiene 2 meses después que el libro esté ya listo. Carlos. Sí, Katy. Me gustaría aportar algo en función a lo que está diciendo el doctor. Coincido mucho en lo que dice el doctor Santos. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces cuando me ha tocado asesorar una publicación de un caso clínico o de un artículo científico, ha pasado que venían con muy buenas fotografías, en el caso de los casos clínicos, venían con muy buenas fotografías de la técnica que querían validar, no querían dar a conocer, pero lamentablemente no tenía el soporte científico, lo cual obviamente no lo hacía publicable. Algunas veces los autores se empeñaban en que no, mira, hay que darle lo mayor posible que se pueda. Se enviaba a la revista y cuando hacían el peer review, ¿no? Entonces lo rechazaban porque simplemente no llegaban a ese punto. O han habido, la mayor parte de ocasiones es en la que vienen también con un buen texto, tienen muy bien claro el tema, el lineamiento, sin embargo no han hecho un buen registro fotográfico del caso. Entonces, ambas cosas se complican de tal manera, ¿no? Que imagínate para un artículo científico, que es algo mucho más pequeño, a veces no se logra continuar por eso. Imagínate para un libro que requiere mayor cantidad de información y de literatura, y que si no se tiene desde el inicio en cuenta, digamos, el tema y todo el fundamento que se le tiene que dar,
es mucho más fácil abandonarlo. Ya. Perfecto, Kate. Perfecto. Bueno, ya estamos con el tiempo y tenemos que dar paso a las preguntas. A las preguntas de los participantes. Yo quisiera, si me permite, Francisco, de presentar tu libro, porque Francisco presentó el año pasado un libro de patología, es un atlas de patología, que lo ha hecho en una recopilación de ¿cuántos años de experiencia, Francisco? Pues empecé con el tema digital en el año 2002, pero digamos que las imágenes de más calidad son de los últimos 12 años o una cosa así. Y que próximamente va a ser publicado por Ruiz Santos, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una aposta con el profesor. Yo voy a mandar mi libro de profesor Marcucci, que tiene perto de 600 imágenes para 3.500 imágenes. Entonces, nosotros vamos a hacer una pelea de patología. Con mucho gusto. Bueno, yo les agradezco a todos, Francisco, Rui, Katy, Leana, muchas gracias. Yo creo que ya es hora de las preguntas, ¿cierto? Bueno, enhorabuena a todos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Tenemos algunas preguntas, pero bueno, todo el mundo nos está pidiendo, por favor, un webinário a fundo sobre o Lightroom. No sé si es posible, Carlos. Podemos programar, ¿no? Sí, claro, podemos, sí. Además, me preguntam que laptop recomendaria para ter um fluxo adequado de tratamento de imagens em Lightroom, em InDesign, etc. Sí. Bueno, el Lightroom no consume muchos recursos de hardware, así que... Photoshop ainda. Sí, Photoshop tampoco, ¿eh? Pues para todo lo que es imagen, a ver, yo le tengo un especial cariño a todo lo que es Mac. Sin embargo, actualmente tengo un ordenador Windows, pero Francisco me puede decir algo más también. Yo que tengo un Mac. No puedo decir otra cosa. Sí, Yo trabajo. pues no consume mucho recurso, ¿eh? No. Yo tengo un Mac, vamos, sí que es de gama alta, un portátil, pero lo he manejado con otros ordenadores con menos recursos también. Sí. No se necesita mucho. Eso sí, un monitor, Leana. Tiene que tener un monitor que tenga RGB 99%, que sea calibrable. Ayuda muchísimo. Outra pergunta: quanto pode variar a ideia de um livro desde o seu início de edição hasta o final? Depende do tamanho e da paciência do editor. Correto. Porque há autores que cambiam quase todos os textos e é assim. Sí. Eu queria fazer uma pelea com Carlinhos, porque Carlinhos está dizendo que quando se cierra o livro com o monitor, se está tudo bem na pantalla, e manda para a impressão. E a impressão depende da máquina de impressão, da qualidade de papel, Sí. muitas coisas para que seja o mesmo em sua pantalla. Es cierto. Sí. ¿Cierto? Bueno. Por eso es que yo había puesto esta imagen, mira, no sé si la ven, que es las pruebas de papel. ¿Sí? El papel es muy influyente. Influye muchísimo. Outra pergunta: como é o processo de distribuição de um livro digital? Não sei quem me pode contestar, Rui. Cada editorial tem um, mas hoje dia o Amazon tem a melhor plataforma disto. É mais rápida, é assim, eu entendo que é a melhor. Sí. Distribuição, eu entendo isto assim. Vale, e quem pone o preço de venda de um livro? Buena pergunta.
quién financia la obra, si es autor o si es el editor. Entonces, este es un cálculo que hay que poner en el libro final. Hay que considerar los descuentos de los distribuidores, de las tiendas, de los cacheros viajantes, lo que sea. Entonces, una idea para que usted tenga el precio del libro, hay que tener 5 veces menos para tener el costo. ¿Comprende? Perfectamente. ¿Qué opinan ustedes de los e-book? ¿Creen que es algo recomendable para empezar en este mundo? ¿Puedo hablar? Sí. Mira, nosotros todos los años tenemos la Book Fair en Frankfurt. Y allá tenemos siempre un encuentro con los mayores editoras del mundo, la área de ciencias de la salud. Entonces, gracias a Dios, e-book no ha crecido en los últimos 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a necesidad de las imágenes. El profesor Cardona ha hecho un libro de patología en la pantalla. Muy bien. Mas hay necesidad para que los libros también sean feitos en papel, que es mejor. No soy contra, mira, no soy contra. Mas e-book, solamente romances, otras literaturas, viajes, magazines, para que las personas lean en su coche, en su casa. Sí, yo también pienso que el libro médico, a ver, yo pienso que el lector del libro médico valora el papel. Y si se puede resumir en ese sentido. Sí. Las nuevas generaciones, Carlos, solamente en la pantalla, no hay que hacer. Las nuevas. Ahora, las antiguas ainda le gusta el papel. Vamos con el siguiente. ¿Por qué las revistas médicas del mundo se acabaron? Las de odontología se acabaron. Tiene 1, 2 o 3. Porque la pantalla e-book es más fácil. La información para rapidez es la pantalla. Para mirar la arte y olhar su libro que está agotado hace tiempo, ¿cómo va a ser? ¿En la pantalla? No, en papel. Muy bien. Bueno, para terminar, hay una pregunta, debe ser de un pariente tuyo, Carlos José Ayala. Pergunta: que perfil de pantalla sugere escoger para un MacBook Pro? El precio de pantalla, ¿cómo? No entendí. ¿Qué perfil de pantalla sugiere escoger para un MacBook Pro? El tamaño, Sí. 21 pulgadas. Para un libro. Sí, sí. No, mira, las pantallas de los Mac son excesivamente muy luminosos. Tienen cristal por delante, entonces son muy reflectivos y los colores te da una lectura de color muy, muy distorsionada. No recomiendo. Correcto. Bueno, es la primera vez que tengo más enhorabuenas que vi en mi vida, más de 300 enhorabuenas, portanto estamos muy contentos. Muchísimas gracias a todos. Rui, un placer de tu tiempo desde el Brasil. O doctor Francisco Cardona, gracias por la explicación, por perder su tiempo. A doctora Katia, obviamente, que fue espectacular su presentación. Y como no, a Carlos Ayala, pedirte en nombre de todos nosotros que nos des un webinario sobre Lightroom, Photoshop, porque había un montón de peticiones
Y muchísimas gracias a todos. Paso a palabra a mi compañero César, por favor. Gracias. Hola, gracias, Carlos. Luciana. Enhorabuena por tu ponencia. No quería yo despedirme hoy que estás tú en este lado, en el lado de los ponentes, sin hacerte una pregunta yo también. Teniendo en cuenta, bueno, que tus proyectos son proyectos muy artísticos, ¿no? En los que la fotografía es una parte fundamental y premia mucho, pues, ese arte fotográfico y esa visión maravillosa que tú tienes de las cosas. ¿Cómo puede condicionar el tiempo a un proyecto artístico de ese nivel? El tiempo, uff. Precisa amar o quê? Precisa amar, ¿comprende? Ahí tienes el tiempo que quiera. Hay cosas que no se pueden, a ver, hay días que simplemente no puedes hacer nada. Ya. Y hay días que puedes trabajar todo el día y toda la noche. Cuando haces algo con sensibilidad, y ese es el defecto que tenemos muchos, es algo que no se puede controlar. No se puede controlar la creatividad, no se puede controlar la sensibilidad, no puedes ser sensible o creativo cuando tú quieres. Y eso es una variable que no se puede hacer nada. Es verdad. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rui. Muchísimas gracias, un Francisco. placer, Muchísimas gracias, Katy. Gracias. Muchísimas gracias, Leana. Y Oración. evidentemente, muchísimas gracias a ti, Carlos. E informar Gracias. a todos los oyentes que mañana martes a las 7 estaremos con el doctor Jesús Pato, que nos hará una demostración en directo sobre los protocolos quirúrgicos para la colocación de implantes. El miércoles estaremos con Benjamín Martín y con Pablo Castelo, que nos harán en vivo también una demostración de la realización de los protocolos básicos de endodoncia. El viernes a las 7 de la tarde también tendremos al doctor David Peñarrocha, a la doctora María Núñez, al doctor Manuel Ruiz y a la doctora Nancy Feijó en lo que hemos llamado Dental Battle, que será una batalla implante versus endodoncia. Y el sábado a las 7 de la tarde también tendremos desde Chile al doctor Nicolás Ferraro. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Francisco, queda Hasta luego. pendiente para hacer lo del Iron. Correcto. Prometo antes. Pues ya me dirás lo que sea. Ya me dirás, Gracias. vale. Venga, Gracias. Hasta luego, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Gracias.